¿Qué tal, chicos? Muy buenas tardes. Buenas noches, profesor, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas noches. ¿Visualizan mi pantalla por ahí, chicos? ¿Me indican, por Sí, favor? profesor, lo podemos ver. Ok, muy bien, Sí, Johan. profesor, sí, Gracias. Ok, Pablo, gracias. Bueno, un minutito, damos tolerancia a sus compañeros y empezamos, ¿ya? Por aquí voy dando unas indicaciones con los que están y luego también al final lo voy a determinar. Tener bastante en cuenta que en esta semana tenemos nuestro laboratorio calificado número 3. Tener bastante en cuenta, ya por ahí está activado para que vayan practicando, ¿ya? También voy a determinar de poder enviar la guía para que lo vayan revisando, ¿ya? En cuanto terminemos la sesión o en el transcurso de estas horas que nos quedan, estaré enviando la guía a la delegada para que lo pueda compartir en el grupo y así de esa manera puedan ir también practicando con respecto a nuestro laboratorio, ¿ya? En esta semana no hay taller. Las hojas de trabajo lo van a determinar de enviar en bandeja de Canvas, ¿ya? Y lo que tendríamos también es con respecto a nuestro laboratorio, ¿ya? Si bien es cierto, estamos en la semana número 11, ¿no? Tener bastante presente que tenemos también la actividad del avance del proyecto, ¿no? En el cual tenemos que tener bastante en cuenta de poder determinarlo, ¿ya? Eh, Otro casito más también por aquí quería comentarles que tener que ir repasando las sesiones, ya que se nos aproxima una evaluación también. Tenemos en la semana 13, me parece, ¿no? En la cual también tenemos que ir concretando, ¿ya? Muy bien, un minuto más y empezamos, chicos. Vamos a dar tolerancia a sus compañeros que están ingresando y empezamos, ¿ya? Un minutito.
¿Qué tal, chicos? Muy buenas noches con todos, cada uno de ustedes. Bueno, vamos a determinar nuestra sesión uno correspondiente a la semana número 11. Tener bastante en cuenta que en esta semana vamos a determinar, por ejemplo, lo que es el trabajo mecánico, en la cual vamos a determinar primeramente lo que abarca con respecto al producto escalar. Algo muy importante que quiero determinar por aquí es con respecto que el producto escalar es un valor real, ya no se vayan a confundir, se determina como el producto punto. Si bien es cierto, recuerden que también hemos determinado producto vectorial. El producto vectorial sí es digamos, un vector, ¿no? En este caso, no determinamos un vector, determinamos un valor real, o sea, un número real. Por eso se determina como producto escalar, en el cual nosotros vamos a determinar, por ejemplo, de multiplicar parámetro por parámetro, ¿ya? Entonces, tener bastante en cuenta en ello, y en la cual nosotros vamos a ir determinando lo que sería nuestra sesión. Es muy importante, ¿no? Tener bastante presente sobre lo que hemos venido determinando, por ejemplo, de los vectores. Hemos hablado, por ejemplo, en este caso, sobre lo que se determina la dirección de un vector, ¿no? El sentido, en este caso, las fuerzas que determinamos en un cuerpo, ¿no? Y es muy importante, en la cual lo vamos a ir relacionando. Por ejemplo, también vamos a recordar lo que hemos hablado sobre el movimiento armónico simple. Algo muy importante también por acá vamos a anunciar, antes de que determinemos nuestra sesión de el trabajo mecánico, también lo vamos a anunciar por ahí, vamos a ver algunos ejemplos, para que de esa manera vayan teniendo noción de lo que vamos a desarrollar en nuestra segunda sesión. ¿Ya? Entonces, vamos por aquí a recordar algunos saberes previos y también vamos a ir recordando temas y ejercicios que ustedes lo van a ir determinando, ¿ya? Vamos a ir dando un tiempo, ya que no voy a realizar, por ejemplo, en este caso, un reto, pero sí hay una pregunta en el foro en el cual ustedes pueden ir realizando, ¿ya? Es muy importante, ya voy también a indicar, por ejemplo, terminando sesión, la importancia de los foros y las participaciones que tenemos que tener en cuenta, ¿ya? Muy bien, ahora sí, vamos a iniciar con respecto a lo que vamos a determinar el producto escalar. Si bien es cierto, hemos dado una pequeña introducción de ello, pero me gustaría que tenieran en cuenta sobre nuestros saberes previos, ¿ya? Por ejemplo, ¿qué podemos determinar en esta imagen? Y nuestra pregunta es, ¿la tensión T produce trabajo? ¿Qué me indican por ahí? A ver, chicos, si me escuchan por ahí, me indican, por favor. Y tener en cuenta sobre nuestra pregunta que determinamos en esta imagen y nos determinan si la tensión T produce trabajo. Muy bien, Cristian. ¿Por qué cree que determina un trabajo nuestra tensión? Muy bien, también me están indicando que hay fuerzas opuestas. Bien, así es. Muy bien, ¿qué más podemos describir de esta imagen? Muy bien, así es, Edgar, como dice por acá. La tensión puede producir trabajo si la fuerza de tensión es capaz de desplazar un objeto. Muy bien. ¿Qué más podemos determinar?
¿Qué es trabajo mecánico? ¿A qué se determina el trabajo? Si Es bien la es cantidad de cierto, energía. hola, Buenas noches. Es la cantidad de energía que se usa para mover un objeto. Trabajo ok, mecánico. ok, muy bien. Ojo, tener en cuenta que el trabajo se determina o se define como la fuerza por el desplazamiento, o sea, la fuerza por la distancia. En este caso, si observamos que nuestra fuerza, en este caso que es la tensión, tiene un ángulo direccional, entonces nuestro trabajo sería tensión por distancia o el coseno del ángulo direccional, o sea, un ángulo alfa. ¿Ya? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que tener bastante en cuenta. ¿Ya? Cristian nos dice que la fuerza de transmisión de un movimiento de engranajes. Muy bien, sí es, definitivamente no. Si bien es cierto de tener bastante en cuenta que los trabajos se determinan en cualquier objeto en el cual esté generando un movimiento. ¿Ah? Muy bien, chicos, así es. Entonces, pero aquí faltaba una descripción de la imagen, ¿no? Si bien es cierto, en esta descripción de la imagen tenemos una fuerza-tensión, tenemos la normal uno y la normal 2. Profesor, pero ¿por qué normal uno y normal 2? Porque solamente tenemos un objeto. Si bien es cierto, la reacción que está teniendo nuestra superficie con lo que se describe la normal, por ejemplo, estamos viendo el peso que está relacionado en las dos ruedas de nuestro, en este caso, nuestro ómnibus, ¿no? Entonces, es ahí donde determinamos, ¿no? La normal y definitivamente también el peso, ¿ah? Entonces, es ahí la razón en la cual nosotros tenemos, También, también se ve ahí fricción que produce el piso. muy bien, definitivamente, ¿no? Hay una fuerza de fricción, hay una fuerza en este caso de rozamiento, definitivamente, ¿no? Si bien es cierto, mayormente las pistas o en los lugares donde nosotros determinamos, ¿no? Un movimiento, tener en cuenta que siempre hay una rugosidad y en esa rugosidad determinan una fuerza de rozamiento. ¿Ah? Muy bien. Ok, chicos, muchas gracias por ahí. Vamos por aquí teniendo en cuenta sobre nuestra secuencia metodológica en la cual vamos a determinar nuestro logro de la sesión. En el logro de la sesión vamos a poder indicar que determinen la aplicación del producto escalar de dos vectores y determinar la integral de línea de un vector sobre cualquier trayectoria y calcular el trabajo mecánico realizado por una fuerza constante. Lo que vamos a ver, lo que vamos a determinar hoy en día es con respecto al producto escalar. Ya hemos indicado que vamos a mencionar el trabajo mecánico. Vamos a ver por ahí algunos ejemplos. Trabajo realizado por una fuerza constante. Y, lógicamente, nuestro cierre. En este caso, lo que se estaría determinando nuestras conclusiones. ¿Ah? Muy bien. La utilidad, si bien es cierto, se tiene en cuenta o se tiene en consideración la fuerza, desplazamiento y trabajo, ¿no? Como por ejemplo, miren este atleta en el cual está determinando un trabajo al levantar estas pesas, ¿no? Pero ya cuando lo tenemos, estas pesas por encima de la cabeza, ya no está determinando trabajo. ¿Por qué? Porque está en este caso determinándose un movimiento equilibrio. ¿Ah? Entonces, es la importancia en la cual tenemos que tener bastante en cuenta y así de esa forma poder determinar el trabajo. ¿Ah? Entonces, en cualquier movimiento, por complicado que sea el trabajo mecánico realizado sobre una partícula por todas las fuerzas que actúan sobre ella, es igual al trabajo en su energía cinética, una cantidad relacionada con la rapidez de la partícula. Un levantador de pesas realiza trabajo cuando levanta las pesas, pero no realiza ningún trabajo cuando la mantiene inmóviles,
Si bien es cierto, como se les indicó, cuando ya, por ejemplo, está determinando el cuerpo en equilibrio. ¿Por qué en equilibrio? En este caso ya no determina fuerza, ¿no? Entonces, la fuerza que está, por ejemplo, determinando es cuando tiene las piernas y determina en equilibrio con los brazos, ¿no? Entonces, es muy importante poder describir esta utilidad. ¿Ah? Muy bien, vámonos por aquí recordando lo que hemos venido hablando en el transcurso de la semana pasada. Si bien es cierto, se determinó el movimiento armónico simple, ¿no? Entonces, en ello vamos a poder describir con respecto a lo que vamos a indicar sobre nuestras ecuaciones de movimiento en un movimiento armónico simple. Si bien es cierto, en la ecuación del movimiento armónico simple se determina nuestra posición y nuestra posición está determinada por, en este caso, entonces tendríamos nuestra ecuación posición, tendríamos nuestra ecuación velocidad, que determina la posición sobre la velocidad, tendríamos nuestra aceleración. Muy bien, tenemos entonces nuestra aceleración, tenemos nuestra frecuencia angular, el periodo y la frecuencia en sí. Ojo que la frecuencia angular es W y la frecuencia en sí se determina como F, ¿ya? La velocidad máxima y la aceleración máxima, ¿no? Tener bastante en consideración. Muy bien, chicos, entonces tener bastante en cuenta sobre la posición, velocidad, aceleración, frecuencia angular, periodo, frecuencia en sí, velocidad máxima y aceleración máxima. Tomen un pantallazo por ahí para que puedan determinar un ejemplo. ¿Ah? A ver, por ahí, chicos, un pantallazo y así de esa manera se puede determinar un ejemplo. Muy bien, vámonos por aquí. Muy bien, ahí está. A ver, yo le voy a dar 3 minutitos, ¿ya? Una partícula oscila con movimiento armónico simple a lo largo del eje X. Su posición varía con el tiempo de acuerdo a la ecuación. Muy bien, entonces vamos por aquí, chicos, determinando este ejemplo en la cual me están pidiendo cuáles son la amplitud, la frecuencia y el periodo de este movimiento. B, hay la ecuación velocidad. Muy bien, chicos, 3 minutitos por ahí. A ver, vamos recordando. ¿Ya? Son 50, 53, estaríamos concluyendo con la respuesta. ¿Ya? A ver, somos pocos.
Muy bien, chicos, ¿cuánto les dio por ahí? Tiempo cumplido. Muy bien, chicos. ¿Nadie por ahí? Hola, ¿me escuchan? Hola, hola Alba, Ángela, Anthony, Aide, Carol, Cristian, Edgardo. Ok, un minutito más me están viendo por ahí. Listo. Sí, profe, un minutito más, un minutito más. Ok. Manuel. Muy bien, por ahí tenemos ya un resultado. Tener bastante en cuenta que nos piden encontrar la amplitud, la frecuencia y el periodo de ese movimiento. Luego determinamos la ecuación de la velocidad y la aceleración en función del tiempo.
Muy bien. A ver, por aquí tenemos a alguien que nos está escribiendo. Muy bien, todavía. A ver, chicos, miren, por aquí tienen la fórmula de la ecuación posición, de la velocidad, de la aceleración, la frecuencia angular, periodo y la frecuencia en sí. Sabemos que la frecuencia es 1 sobre el periodo. Ya lo hemos visto. A ver, por ahí. Les voy a dar un... Recuerden que lo hemos desarrollado la semana pasada. Imagínense que tenemos una evaluación, una pregunta como esta. Y si bien es cierto, siempre viene movimiento armónico simple. O un tema, perdón, que realmente siempre está presente ya en las evaluaciones. ¿Ok? Por ahí tenemos a alguien que ya nos está brindando algunas respuestas. ¿Ok? ¿Alguien más por ahí? Ojo que la frecuencia cíclica o frecuencia angular es totalmente diferente que la frecuencia en sí. No son iguales, ¿no? Ojo con ello. A ver, ¿alguien más por ahí para poder comparar?
Bueno, muy bien. Yo creo que ya es suficiente por aquí. A ver, chicos. Bueno, si no lo recuerdan, vamos a recordarlo. Tener bastante en cuenta, ¿no? Como se les indicó, que se nos aproximan ya evaluaciones, ¿no? Bueno, vamos a determinarlo. Y por ahí agradecer que alguien está enviando también sobre la respuesta, ¿ah? Pero es bueno que tratemos de determinar lo que venimos desarrollando. Si bien es cierto, por ejemplo, en este caso, nos brindan la ecuación posición y sabemos que nuestra ecuación posición equivale ¿a quién? Amplitud coseno de la frecuencia cíclica por el tiempo más la fase inicial. Entonces, en ello, nosotros podemos indicar que si bien es cierto, ya me están brindando mi ecuación posición, pero a mí me piden determinar amplitud, frecuencia, ojo, no frecuencia cíclica, frecuencia y el periodo de este movimiento. Luego me piden determinar la ecuación de la velocidad y la aceleración en función del tiempo. Entonces, si bien es cierto, si yo relaciono mi ecuación general de la posición a la ecuación que me han brindado, entonces yo voy a indicar, ya está mi amplitud, miren. Amplitud ya lo determiné. Frecuencia cíclica, sí, pero no frecuencia en sí. ¿Ah? Fase inicial también. Entonces vamos a indicar, por ejemplo, teniendo en consideración que la velocidad también se determina como la derivada de la posición con respecto al tiempo y la aceleración se determina como la derivada de la velocidad con respecto al tiempo o la segunda derivada de la posición con respecto al tiempo. ¿Ah? Amplitud, sabemos, en este caso 2,75 metros. Frecuencia, sabemos que en este caso, sabemos que nuestra frecuencia en, en sí está relacionada entre la... Disculpen chicos, en lugar de avanzar, cerré la sesión que estaba... Ya, muy bien. Entonces, como se les indicaba, ¿no? Por ejemplo, sabemos que nuestra frecuencia está relacionada con la frecuencia cíclica. La frecuencia cíclica es igual a 2pi por la frecuencia en sí. Entonces, sabemos que en nuestra ecuación la frecuencia cíclica es 5,15. Esto pasamos a multiplicar y lo dividimos. ¿Ah? Entonces, teniendo en consideración de poder dividir, en este caso, ¿no? Sabemos que aquí nos quedaría la relación que la frecuencia es 5,15 sobre 6,283, en el cual la frecuencia cíclica, determinado como 5,15 que lo hemos encontrado en la ecuación principal, definitivamente nos ayuda a poder determinar nuestra frecuencia en sí. Por lo tanto, nuestra frecuencia en sí sería 0,82 Hz. Ahí está determinado nuestra frecuencia en sí. También se puede tener en consideración segundo a la menos 1. ¿Ya? Entonces, sabemos que el periodo es igual a 1 sobre la frecuencia. Y 1 sobre la frecuencia me determina 1,22 segundos. Muy bien. Entonces ya tendríamos amplitud, frecuencia y periodo. ¿Ah? Muy bien. Ahora, para poder determinar la ecuación velocidad, sabemos que tenemos que derivar de ecuación posición. Entonces, derivamos la ecuación posición y en este caso el 2,75 es constante, la derivada de coseno es menos seno y la derivada de este ángulo sería 5,15. ¿Por qué? Porque en este ángulo determinamos una ecuación lineal y la derivada de 5,15 por t me daría 5,15 simplemente y la derivada de pi cuarto sería 0. Por lo tanto, estaríamos determinando en este caso
el valor que la velocidad me determina menos 14,16 por seno de 5,15 pi cuartos. Muy bien. Ahora determinamos la aceleración. La aceleración en este caso es la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Muy bien. Entonces tendríamos que nuestra aceleración sería menos 72,93 coseno de 5,15 más pi cuartos. Muy bien. ¿Preguntas? ¿Dudas? No, profesor. ¿Conforme por ahí? Conforme, profesor. Ok, muy bien, chicos. Bueno, entonces tratemos de recordar la relación que se van teniendo en cuenta. ¿Ya? Muy bien, ahora sí vamos a tener en cuenta sobre nuestro producto escalar. Sabemos que el producto escalar de dos vectores, también llamado producto punto, como se indicó a principios, se denota de la siguiente manera. Para ello vamos a indicar, por ejemplo, si tenemos los vectores AXI más AYJ más AZK y el vector BXI, BYJ y BZK, se va a poder determinar el producto punto componente por componente, o sea, AX por BX más AY por BY más AZ por BZ. Entonces, en ello estaríamos determinando el producto punto, o sea, componente por componente, ya que en esto me determina un valor real. El producto punto de vectores unitarios, por ejemplo, sabemos que el 1,1 o 1 por 1 es 1, coseno de 0 es 1, y esto estaría teniendo en consideración que el coseno Profesor, ¿sí? Por no se lo ahí. escuchaba. Ok, no, bueno, tener en cuenta, les estaba diciendo, por ejemplo, cuando tenemos los productos de las vectores unitarios. Si bien es cierto, por ejemplo, cuando tenemos la consideración de estos vectores que son paralelos, ¿no? El ángulo vale 0, por lo tanto el coseno de 0 vale 1. ¿Y qué pasa cuando son perpendiculares? Se determina que son perpendiculares? El ángulo vale 90 grados, y cuando vale 90 grados, me da 0. Entonces, esa es la forma en la cual nosotros tenemos que tener bastante en cuenta. Pero como se les indicó en la introducción, tener bastante claro que el producto punto, o también llamado producto escalar, tiene que determinarse un valor real. ¿Ah? Muy bien, por ejemplo, por acá también tenemos, por ejemplo, cuando tenemos que dos vectores están direccionados en un ángulo tita, se determina como A por B por coseno de tita. Muy bien, entonces, por ejemplo, miren, acá tengo un vector A y un vector B en forma tridimensional. Si bien es cierto, mediante sus coordenadas, ¿no? O su forma rectangular, se determina de la siguiente manera. O sea, el vector A se determina en su forma cartesiana como AX, Y, Z. Y mediante nuestros vectores unitarios, si bien es cierto, podemos describir en su forma vectorial. Pero la magnitud o medida o norma se determina como la raíz cuadrada de X cuadrado más Y cuadrado más Z cuadrado. Entonces, con ello estaríamos considerando también mi vector B, donde el vector B, también en su forma cartesiana, los vectores unitarios, también mediante sus vectores unitarios correspondientes, pero también tenemos en consideración la magnitud o medida o norma. En este caso,
en nuestro módulo del vector B. Ahora, para poder considerar el producto escalar, si bien es cierto A por B, AX por BX más AY por BY más AZ por BZ. Muy bien. Entonces, aquí estaríamos teniendo en consideración, por ejemplo, que el producto escalar se puede determinar como producto punto, en la cual determina la suma de las, en este caso, componente por componente. O también determinado, por ejemplo, como el módulo de A por el módulo de B por el coseno de tita. ¿No? Muy bien. Tita es el ángulo correspondiente entre A y B. Para encontrar el ángulo entre los dos vectores, por ejemplo, muy bien, entonces con ello, para poder encontrar el ángulo entre los dos vectores, vamos a determinar como el producto cruz sobre el producto del módulo correspondiente de cada uno. Entonces, en este caso, tita sería el arco coseno de eso. Muy bien, ahí tendríamos mi ángulo tita. Muy bien, vamos a determinar el producto escalar en su interpretación geométrica. En su interpretación geométrica tenemos que tener bastante en cuenta, por ejemplo, el ángulo que se determina entre los dos vectores. ¿Ah? Si bien es cierto, por ejemplo, ahí tenemos el coseno de 90. Entonces, para ello vamos a tener en cuenta de poder considerar que mis vectores son perpendiculares, ya que el ángulo formado es 90 grados. Entonces, si es 90 grados, muy bien, entonces acá lo que tenemos que tener bastante en cuenta, por ejemplo, que nuestros vectores son perpendiculares. ¿Qué pasa cuando, en este caso, los vectores, ¿no? son paralelos? Si son paralelos, por ejemplo, ahí están determinando su forma vectorial. Y al ser paralelo determina, no, en este caso, podríamos indicar en este caso, por ejemplo, en el cual este vector B es paralelo al vector A. Muy bien. Al ser paralelos forma un ángulo de 0 grados. Muy bien. Vamos a tener en consideración, por ejemplo, el producto escalar del módulo de A por el módulo de B por coseno de tita.
bien, entonces ahí tendríamos los tres casos sobre o mediante la interpretación geométrica. Muy bien, vamos por aquí. Vámonos por un ejemplo. Miren este caso. En la siguiente imagen presenta las medidas entre los tirantes M, N y R de una red de voleibol. Entonces, para ello vamos a ir identificando primeramente esos vectores, M, N y R. Hemos considerado el plano. Entonces, vamos determinando nuestro vector A. Para eso se debe de considerar que el producto escalar es M por N, N por M y N, en este caso. Muy bien, entonces sabemos que nuestro vector M determina sus componentes, M en X, M en Y, M en Z. Ahora en MX 0,30. ¿Por qué 0,30? Una vez que hemos determinado entonces sus componentes, tanto para M, como para N, como para R. Profesor, ¿cómo determinamos estas componentes? Muy bien, por ejemplo, en el punto, ¿no? Acá el punto 0,0, ¿no? Y el punto, muy bien, ahí tenemos que M por N sería M por N, MY por NY. ¿Eh? Muy bien, entonces evaluamos y tendríamos un valor real de 6,30 metros cuadrados. Ahora, la relación entre N y R. Entonces, para ello, vamos a determinar, ¿no? El valor específico es 68,84 metros por segundo. Ahí lo tenemos.
Bueno, un momento, por favor, otra vez lo que pasa acá. Un momento. Acá está. Listo. Bueno, entonces estábamos determinando, ¿ah?, lo que sería mis eh, escalares, ¿no? Determinar el escalar entre los vectores posición. ¿Ah? Ahí tenemos M, N, bueno, acá estamos. Muy bien, entonces estamos, ahí está, determinando lo que estaría teniendo en consideración los, digamos, en este caso, el producto escalar, ¿no? El producto escalar se ha determinado teniendo en consideración los vectores, ¿no? Si bien es cierto, ahí tenemos nuestros vectores, nuestro vector M, N y R, ahí hemos determinado para cada uno de ellos, ¿no? Hemos determinado el módulo correspondiente, ¿no? Ahí tenemos el módulo, hemos tenido en consideración el producto M por N, N por R, ¿no? Y vamos a tener en cuenta de poder encontrar, por ejemplo, en este caso, poder encontrar el producto escalar entre los vectores posición Mn y Nr que hemos determinado y determinar el ángulo formado entre los tirantes de M y N, o sea, los tirantes de N y R. Entonces, encontrando los tirantes de M y N, en este caso el coseno de alfa, va a ser igual a M por N sobre el módulo correspondiente para cada uno de ellos. Entonces, teniendo en consideración, se va a determinar, en este caso, lo que sería eh, el producto 630 sobre, en este caso tendríamos el módulo de M, que el módulo de M me quedaría 270. Bien, y aquí evaluamos y tendríamos que esto nos daría 0,7. Por lo tanto, alfa determina 38,94 grados. Bien, ahora sí determinamos el ángulo para los tirantes N y R. En este caso, el producto escalar de N y R es 6,84. Módulo de N, en este caso es 3000 por, muy bien, evaluamos su valor correspondiente y me da que beta vale 43,36. Muy bien. ¿Preguntas, dudas por ahí, chicos? ¿Conforme por ahí? Hola. Muy bien. ¿Ninguna pregunta? ¿Ninguna duda? No, profesor. Ok, muy bien. Vamos a continuar por aquí. Miren este caso.
En este caso, para poder determinar muy bien por el máximo, poder tener en cuenta, por ejemplo, el ángulo formado entre dos vectores escalares. En este caso, ¿no? Si bien es cierto, determinamos mi vector A y mi vector B. Entonces, para poder determinar ese producto escalar, tenemos, una vez que hemos determinado, vamos a poder encontrar, por ejemplo, A. Muy bien, entonces determinamos B y realizamos el producto escalar. Ahí tendríamos entonces nuestro producto escalar que nos daría menos 19. Muy bien, ahí tendríamos, muy bien, determinamos el módulo de A, el módulo de B, el ángulo para los vectores, en este caso, bien, aquí evaluamos A por B, sabemos que es menos 19, módulo de A, 5,38, módulo de B, 7,07, en el cual me daría menos 0,499, que se aproxima a 0,5. Entonces, el arco coseno de 0,5, esto sería 120 grados. Muy bien. Ahí estaría nuestro ángulo correspondiente. Ah, muy bien. ¿Preguntas? ¿Dudas? Hola. No, profesor, conforme, todo bien. Conforme, profesor. Muy bien. Bueno, estarán unos retos, pero ya están resueltos, ¿ya? Porque quiero que determinen su pregunta, ¿no? Como estaba indicando al principio. Muy bien, el reto 2, por ejemplo, miren el caso. Me dicen, en la figura se muestran los vectores A y B. Determine el producto A por B y los ángulos θ de A, θ de B y θ en sí. Bueno, si bien es cierto, observamos aquí que está determinando ya unos puntos dados con respecto, por ejemplo, a la dirección y sentido de cada vector. Por ejemplo, aquí el vector A, por ejemplo, determina 2,5. El vector B, menos 4,3. Entonces, para poder tener en cuenta estos ángulos, ¿no? Y poder determinar el producto, tenemos que tener en consideración los vectores. A, 2,5. Muy bien. Determinamos el producto y en el producto me da, en este caso, menos 23. Muy bien, este es un valor real. ¿Ah? Ahora, para poder tener en cuenta los ángulos entre los vectores A y B, tenemos que determinar el módulo de A y determinar el módulo de B. Una vez que hemos determinado, por ejemplo, el módulo de A y el módulo de B, vamos a tener en consideración el ángulo. Muy bien. Entonces, θ se va a determinar como el valor absoluto. Una vez que hemos tenido en consideración, coseno de θ me daría menos 0,86 y θ me determina un ángulo de
148,76 grados. Ya determinamos tita. Ahora, el ángulo de tita en A. Muy bien, entonces el vector A ahí estaría determinado como 5,38. Muy bien. No determinamos en este caso una posición. Por ejemplo, el 2,0, que equivale al módulo equivalente a 2. Por lo tanto, las componentes serían 2 por 2 más 5 por 0. Y esto sería 4. Por lo tanto, teniendo en consideración, muy bien. Ahora, ¿cómo determinamos en este caso, por ejemplo, el tita de A? El tita de A es el producto escalar sobre el módulo de A por el módulo de X. Ojo que el X es opcional en la cual estoy determinando. Muy bien, el arco coseno, perdón, es 0,37, en el cual me da que tita de A valdría 87, no, 68, perdón, 17. ¿Ah? Ahora, tita en B. Tita en B, si bien es cierto, determino mi vector B y tenemos que módulo de este vector es 5. Voy a considerar, por ejemplo, la posición en X. Si bien es cierto, tener en consideración, por ejemplo, cuando tenemos el vector para poder determinar el ángulo, aparte de X. Y esto me determina que el vector, su módulo es 4. Muy bien. Teniendo en consideración que B por X, el escalar sería menos 4 por 4, menos 3 por 0. Y esto me daría menos 16. Entonces, también lo podemos determinar, por ejemplo, para poder encontrar este ángulo pequeño, ya que está determinando primera porción, entonces tangente de tita en beta equivale a menos 3 cuartos, y esto equivale a 0,75. O sea, tita en beta, que equivale al arco tangente, valdría 36,86. Pero yo lo que quiero es determinar tita. Yo lo que he encontrado es esta porción, por ejemplo. Entonces, se ha determinado, teniendo en consideración la relación que determina mi dirección del vector B, que he encontrado este tita. Por lo tanto, tita en beta sería 36,86 más 180, ya que en este caso el ángulo completo, o sea, el ángulo de una recta, sería 180, más 36,86 sería, por lo tanto, tita en beta 216,86 grados. Muy bien. ¿Preguntas? ¿Dudas? Hola, No, chicos. no, profesor, ninguna. Ok, muy bien, por ahí anda María. ¿Alguien más? Bueno, vamos Todo a conforme, continuar. profe. Ok, muy Bueno, bien. perfecto. Listo, muy bien. Vamos ahora sí a determinar por ahí alguna descripción con respecto al trabajo mecánico. Si bien es cierto, lo vamos a concretar en nuestra sesión 2, pero es siempre bueno también tener en consideración de lo que vamos a estudiar. ¿Ah? Bueno, para poder indicar sobre el trabajo mecánico, tener bastante en cuenta que se determina una fuerza por la distancia. ¿Ok? Teniendo en consideración, entonces nuestro trabajo va a ser equivalente ¿a quién? A la integral que se describe con los límites de integración, ¿no? De la posición inicial a la posición final de la fuerza por la derivada de la posición. Entonces, teniendo en consideración la unidad de un trabajo que está determinado como un joule, pero un joule equivale al newton por metro, o también kilogramo metro por segundo cuadrado por metro, que también se puede determinar un kilogramo metro cuadrado por segundo cuadrado. Bien, entonces, teniendo en consideración en ello, sabemos que nuestra fuerza, por ejemplo, no siempre va a estar direccionada en el desplazamiento, en el movimiento de ese desplazamiento, que a lo mejor va a determinarse con un ángulo de dirección. Definitivamente, por ejemplo, aquí tenemos un tita, por lo tanto,
Al descomponer este vector, si bien es cierto, para que tenga una dirección en el eje X y en el eje Y, muy bien, entonces estaríamos teniendo en consideración lo que sería nuestro trabajo. O sea, nuestro trabajo equivale a la fuerza por la variación de la posición. ¿Ya? Muy bien, relaciones que podemos tener en cuenta, por ejemplo, el trabajo motor positivo, en este caso se determina cuando todas las fuerzas están interactuando en una sola dirección y un solo sentido. O sea, son paralelos. Fuerza, variación de radio. También, por ejemplo, tenemos cuando hay una dirección de la fuerza. Cuando hay una dirección de la fuerza se determina una componente rectangular, que en este caso es el coseno, por el coseno de tita. ¿Qué pasa cuando tenemos en consideración un ángulo que se está determinando perpendicular al desplazamiento? Entonces, en este caso, su trabajo sería cero. ¿Ah? Muy bien, ¿qué más vamos a por aquí a determinar? Por ejemplo, un trabajo resistente o negativo. En este caso, podemos describir. Muy bien, pues, entonces, teniendo en consideración, por ejemplo, la fuerza y teniendo en consideración la distancia correspondiente. ¿Ya? Algo que es muy importante también, por ejemplo, sobre si más de una fuerza trabaja. Por ejemplo, el trabajo total de esta suma de los trabajos realizados para cada fuerza se determinan de la siguiente manera. Trabajo total es igual al trabajo 1 más trabajo 2 más trabajo 3 más trabajo 4 y así sucesivamente. Muy bien, perdón chicos, vamos por aquí con un ejemplo. Miren, en este caso determinamos, por ejemplo, un cuerpo donde me está indicando que se va a determinar una distancia de 4,5 metros. O sea, está la distancia 4,5 en un piso plano con una velocidad constante. El coeficiente de fricción entre, entre el pisco y la caja es de, perdón, entre el piso y la caja es de, en este caso, 0,25. ¿Ah? ¿Qué magnitud de fuerza debe aplicar el obrero? ¿Cuánto trabajo efectúa dicha fuerza sobre la caja? ¿Cuánto trabajo actúa la fricción sobre la caja? ¿Y cuánto trabajo realiza la fuerza normal sobre la caja? Muy bien, entonces vamos a ver la fuerza que se va a desplazar a una distancia de 4,5 metros. Muy bien, entonces ya hemos podido determinar las fuerzas que interactúan. Algo muy importante por acá, si nuestra velocidad es constante,
nuestra aceleración es cero. Por lo tanto, nuestra fuerza determina igual a cero. ¿Ya? El peso, si bien es cierto, es equivalente. Muy bien, entonces con ello vamos a indicar nuestros datos correspondientes. Tenemos la masa, eh, la variación del radio, muy bien, ahí tenemos entonces nuestra, nuestro coeficiente y nuestra fuerza de rozamiento. Muy bien, entonces vamos a determinar, si bien es cierto, la fuerza equivale a cero, ya que en este caso se determinan las componentes en X y las componentes en Y. Determinando nuestra primera condición de equilibrio o nuestra primera ley de Newton, determinamos las fuerzas relacionadas en X y las fuerzas relacionadas en Y, donde las fuerzas en X sería, en este caso, F menos fuerza neta. Muy bien, entonces vamos a indicar que la fuerza equivale al coeficiente de fricción por la normal. También sabemos que la normal menos el peso equivale a cero. Muy bien, entonces acá en el segundo caso, en las fuerzas de no equilibrio, determinamos que la normal es igual al peso. Muy bien, ahora sí, vamos a determinar la fuerza en sí, que se determina como 73,5 newtons. Para ello vamos a indicar la fuerza del obrero. La fuerza del obrero es 73,5 newtons. Entonces, ¿qué trabajo efectúa dicha fuerza? El trabajo que efectúa se tiene en consideración, ¿no? Por ejemplo, en este caso, tenemos fuerza, bien, muy bien. Ahora sí vamos a determinar cuánto trabajo efectúa dicha fuerza con la fuerza de rozamiento. En este caso, si bien es cierto, la fuerza de rozamiento tiene una dirección opuesta y un sentido opuesto a la fuerza, por lo tanto, determinan 180 grados. Muy bien, esto me daría un valor de menos 331 joules. Ahora, cada fuerza que efectúa dicho, en este caso,
Muy bien, entonces ya tendríamos el trabajo de la persona, el trabajo de la fuerza de rozamiento, y sabemos que, muy bien, entonces ya estaríamos determinando el trabajo con respecto a la fuerza normal también. ¿Cuánto trabajo efectúa dicha fuerza del peso? En el peso, en este caso, está considerando, por ejemplo, ¿no? Cero. ¿Por qué cero? Ya que la fuerza es perpendicular. En este caso, nuestra fuerza neta total sería cero. En este caso, ¿por qué sería cero? Si bien es cierto, sumamos trabajo de la fuerza de la persona y menos el trabajo de la fuerza de rozamiento, estaríamos teniendo en consideración que el total sería cero. Ahí tenemos un caso. Vámonos con el siguiente. Es algo equivalente, pero tener bastante en cuenta que está determinándose un movimiento de una superficie inclinada con un ángulo direccional. El ángulo es de 27 grados. Por ejemplo, tenemos la normal, el peso, pero el peso que determina teniendo en consideración, muy bien, efectuamos las fuerzas correspondientes. Muy bien, ¿qué nos indica? Un piano de 380 kilogramos resbala 3,9 metros sobre un plano inclinado, con un ángulo direccional de 37 grados. Un hombre le impide acelerar empujando hacia arriba paralelamente al plano. Calcule la aceleración. Muy bien, entonces analizamos las fuerzas que tenemos en este caso. Tenemos la masa, variación de la posición, tenemos el ángulo. Muy bien, entonces vamos a indicar la fuerza neta, ¿no? En este caso debe aplicar una sumatoria de fuerzas.
Muy bien. Aplicamos la primera condición de equilibrio teniendo en consideración, ¿no? Lo que sería igual a cero. Pero, ¿cómo lo determino también? Mediante la segunda ley de Newton. Si bien es cierto, en la segunda ley de Newton, en este caso, determina que vale cero, ya que la fuerza va a estar menos la fuerza de rozamiento. Muy bien, una vez que hemos determinado nuestra fuerza, determinamos la fuerza del obrero en este caso, ¿no? Ya que en este caso se está considerando, ¿no? Por ejemplo, la fuerza del obrero, sabemos que la fuerza que se está aplicando del obrero es 1691,39 newtons. Ahora, el trabajo realizado de este obrero que está teniendo en consideración sería fuerza por la variación que esté la distancia por coseno de 180. ¿Por qué 180? Ya que el ángulo correspondiente es 180 grados. Y esto me daría menos 6.596,4 joules. Que esto lo equivalemos a menos 6.600 joules. ¿Qué trabajo actúa dicha fuerza, en este caso del peso de la gravedad? Equivalentemente también determinamos, ¿no?, su valor real, teniendo en consideración que en este caso el coseno del ángulo sería 90 menos 27, ya que aquí tenemos en consideración de poder determinar lo que sería, ¿no?, por ejemplo, nuestro dato correspondiente, si bien es cierto son perpendiculares 90, pero menos 27 de inclinación, ahí determina que el peso, su trabajo, equivale a 6.600 joules. Por lo tanto, cuando determinamos nuestro trabajo neto, sería igual a cero. Muy bien, preguntas, dudas, chicos, por ahí. ¿Alguna duda, alguna pregunta? No, profesor. Bien, Profe, ok. una consulta. ¿Ahí Hola. cómo determina el coseno de 180 grados? El coseno de 180 grados. Buena pregunta. ¿Por qué en este caso determinamos una fuerza, en este caso, el coseno de 180 grados? Aquí lo que estamos determinando, si bien es cierto, la fuerza en qué dirección está. ¿En qué dirección está la fuerza? Hacia arriba, ¿cierto? Del hombre. ¿Sí o no? ¿Sí? Porque es la fuerza del obrero. A ver, por ahí se me indica. ¿Sí? Ok, Sí, A profe. ver. Ok. ¿Y el desplazamiento del cuerpo hacia dónde va? Hacia abajo. ¿Conforme por ahí? sí, A ver, mi estimado. Ok, muy bien. Por ahí, mi estimado, conforme. Gracias, profesor. Ok. Entonces, si tenemos estas dos fuerzas, ¿qué ángulo tendría? 180 grados. ¿Ah? Muy bien. ¿Alguna pregunta más por ahí? Muy bien. Bueno, con ello estaríamos teniendo en cuenta sobre nuestra sesión uno que estaríamos terminando. Pero para ello me gustaría saber qué es lo que hemos podido aprender en hoy. ¿De qué hemos determinado? ¿Qué es lo que hemos hablado? ¿Los escucho por ahí, chicos? Hola. Muy bien, ¿qué me indican por ahí? ¿Qué fue nuestro tema? ¿Qué hemos aprendido de este tema? ¿Nadie? Hola, ¿me escuchan? El trabajo realizado para mover una partícula. El trabajo realizado para poder mover una partícula. Muy bien. ¿Qué más? Antes de ello, ¿qué hemos determinado? Cristian nos dice sobre el trabajo de transmisión. Muy bien. A ver.
Tener bastante en cuenta que hemos venido hablando de el producto escalar, ¿ya? Ojo, el producto escalar, en el cual me determina un valor real. Pues dice, el producto escalar de dos vectores da como resultado otro escalar, un número real. El trabajo es una magnitud escalar, también determina un valor real. Es importante realizar nuestro diagrama de cuerpo libre para poder identificar las fuerzas que actúan sobre el cuerpo. El trabajo mecánico depende de la fuerza aplicada en el desplazamiento. El trabajo de neto es la suma del trabajo de cada una de las fuerzas que actúan sobre un objeto. Muy bien, hay unas referencias bibliográficas y con ello estaríamos terminando nuestra sesión. Muy bien, chicos, muchísimas gracias. Que pasen muy buenas noches y nos vemos en la próxima sesión. Vayan agendando, ya, bueno, por aquí reintegro, vayan agendando que en la sesión número 3 vamos a realizar nuestro laboratorio calificado número 3, en la cual tienen que agendar, ¿no? Para que puedan determinar su actividad, ¿ah? Que se va a desarrollar dentro de sesión, ¿ah? Muy buenas noches, cuídense, nos vemos. Profe, ya podemos Gracias, ir practicando profesor. normal, ¿no? Buenas noches. Sí, ya está habilitado, ya pueden ir practicando. Ok. Terminando sesión, les envío la guía para que lo vayan considerando, ¿ah? No, profe, gracias. No se Nos vemos. preocupen. Buenas noches. Hasta luego, muy Buenas buenas noches, noches. profesor. Hasta luego. Buenas noches.